Capítulo 2 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Un espectro rojo de aquel tiempo. Todo el que hubiera pasado en aquella época por la pequeña aldea de Vernon y se hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental, que será sustituido en breve probablemente por algún feo puente de hierro, habría podido observar, dirigiendo su vista desde lo alto del parapeto, a un hombre de unos 50 años, con gorra de badana, vestido de un pantalón y una especie de casaca de burdo paño gris, en la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en su tiempo había sido una cinta roja, calzado con almadreñas, tostado por el sol, de modo que tenía la cara casi negra y el pelo casi blanco, con una gran cicatriz que se corría desde la frente hasta la mejilla, encorvado, doblado, envejecido antes de tiempo, paseándose casi todos los días con una azadilla y una podadera en la mano, por uno de aquellos espacios rodeados de tapias, inmediatos al puente, que se extienden costeando como una cadena de terrados la orilla izquierda del Sena, bonitos cercados llenos de flores, de los cuales podría decirse, si fueran mucho mayores, son jardines, y si fueran un poco más pequeños, son ramilletes. Todos estos cercados terminan por un lado en el río y por otro en una casa. El hombre de la casaquilla y las almadreñas vivía en 1817 en el más pequeño de estos cercados y en la más humilde de todas estas casas. Vivía solo y solitario, silenciosa y pobremente, con una criada que no era ni joven ni vieja, ni bonita ni fea, ni campesina ni cortesana. El cuadrado de tierra que llamaba su jardín tenía fama en el pueblo por la belleza de las flores que cultivaba, porque las flores eran toda su ocupación. A fuerza de trabajo, de perseverancia, de cuidado y de cubos de agua, había conseguido crear después del creador y había inventado algunos tulipanes y ciertas dalias que parecían haber sido olvidadas por la naturaleza. Era ingenioso, había descubierto antes que Soulange Bodin la formación de montecillos de tierra de brezo para cultivar los raros y preciosos arbustos de América y de la China. En el verano, desde que asomaba el día, estaba en su jardín, cavando, cortando, escardando, segando, andando por medio de sus flores con cierto aspecto de bondad, de tristeza y de dulzura. A veces se quedaba pensativo e inmóvil horas enteras, escuchando el canto de un pájaro en un árbol o el ruido de un niño en una casa, a veces con los ojos fijos en el extremo de la hojita de una hierba, en alguna gota de rocío convertida por los rayos del sol en un rubí. Comía muy frugalmente y bebía más leche que vino, cedía ante un niño y le regañaba su criada. Era tímido hasta parecer arisco, salía muy poco y no veía a nadie más que a los pobres que llamaban a su ventana y al padre Mabeuf, el cura, que era un buen hombre de bastante edad. Sin embargo, si algún convecino o forastero llamaba a su puerta, deseando ver sus tulipanes y sus rosas, abría sonriéndose. Este era el bandido del Loira. El que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares, las biografías, el monitor y los boletines del gran ejército, habría echado de ver un nombre repetido con frecuencia, el de Jorge Pontmercy. Muy joven aún, este Jorge Pontmercy era soldado en el regimiento de Saintonge. Cuando estalló la revolución, el regimiento de Saintonge fue agregado al ejército del Rin. Los antiguos regimientos de la monarquía conservaron los nombres de las provincias, aun después de la caída del trono, y no fueron reformados hasta 1794. Pontmercy peleó en España, en Worms, en Neustadt, en Turckheim, en Alzey, en Maguncia, donde fue uno de los 200 que formaban la retaguardia de Houchard. Fue también de aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse, detrás de la vieja muralla de Andernach, y no se replegó sobre el grueso del ejército sino cuando el cañón enemigo abrió la brecha desde el cordón del parapeto hasta la misma escarpa. Estuvo con Kleber
en Mauricien, y en la acción de Montepolisel, en que le rompió un brazo una bala de cañón. Después pasó a la frontera de Italia y fue uno de los 30 granaderos que defendieron el desfiladero de Tende con Joubert. Joubert fue nombrado entonces ayudante general y Pontmercy subteniente. Estuvo pues al lado de Berthier, en medio de la metralla, en aquella jornada de Lodi que hizo decir a Bonaparte: Berthier ha sido artillero, soldado de caballería y granadero. Vio caer en Novi a su antiguo general Joubert, en el momento en que alzando el sable gritaba: ¡Adelante! Embarcóse después con su compañía para un asunto del servicio en un barquillo que iba de Génova a otro puerto de la costa, y cayó en una emboscada de 7 u 8 velas inglesas. El capitán del barco quería arrojar al mar los cañones, ocultar los soldados en el entrepuente y pasar oculto como un buque mercante, pero Pontmercy hizo brillar los colores nacionales en el mástil del pabellón y pasó orgullosamente bajo los cañones de las fragatas británicas. 20 leguas más allá, creciendo siempre su audacia, con su barquichuelo atacó y apresó un gran transporte inglés que llevaba tropas a Sicilia, tan cargado de hombres y caballos que iba atestado hasta las velas. En 1805 perteneció a la división Mahler, que se apoderó de Gunzburgo contra el archiduque Fernando. En Ventillen recibió en sus brazos, en medio de una lluvia de balas, al coronel Maupetit, herido mortalmente a la cabeza del 9º de dragones, y se distinguió en Austerlitz en aquella admirable marcha escalonada, hecha bajo el fuego enemigo. Cuando la caballería de la Guardia Imperial rusa destruyó un batallón del 4º regimiento de línea, Pontmercy fue de los que le vengaron arrollando a esta tropa. El emperador le concedió la cruz. Pontmercy vio sucesivamente caer prisioneros a Wurmser en Mantua, a Melas en Alejandría, a Mack en Ulm. Formó parte del 8º cuerpo del gran ejército mandado por Mortier y conquistador de Hamburgo. Después pasó al regimiento 55 de línea, que llevaba antes el nombre de Flandes. En Eylau estuvo en el cementerio en que el heroico capitán Luis Hugo, tío del autor de este libro, sostuvo solo con su compañía, compuesta de 83 hombres, durante 2 horas, todo el empuje del ejército enemigo. Pontmercy fue uno de los 3 que salieron vivos de aquel cementerio. Estuvo también en Friedland. Vio a Moscou y el Beresina se encontró en Lutzen, Bautzen, Dresde, Wachau, Leipzig y en los desfiladeros de Gelnhausen, y después en Montmirail, Château-Thierry, Craon, en las orillas del Marne, en las riberas del Aisne y en la temible posición de Laon. En Arnay-le-Duc, siendo capitán, acuchilló a 10 cosacos y salvó no a un general, sino a un cabo. Pontmercy fue acuchillado también en esta ocasión, y hubo que extraerle 27 esquirlas del brazo izquierdo. 8 días antes de la capitulación de París, acababa de permutar con un compañero y de entrar en la caballería, pues tenía lo que en el antiguo régimen se llamaba doble mano, es decir, igual aptitud para manejar como soldado el sable o el fusil y como oficial un escuadrón o un batallón. De esta aptitud, perfeccionada por la educación militar, han nacido ciertos cuerpos especiales como los dragones, que son al mismo tiempo soldados de a pie y de a caballo. Acompañó a Napoleón a la isla de Elba. En Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros en la brigada Dubois. Él fue quien cogió la bandera del batallón de Luxemburgo y fue a ponerla a los pies del emperador, todo cubierto de sangre, pues había recibido al apoderarse de ella un sablazo en la cara. El emperador, lleno de satisfacción, le dijo: «Eres coronel, varón y oficial de la Legión de Honor». Pontmercy respondió: «Señor, os lo agradezco por mi viuda». Una hora después caía en el barranco de Ohain. ¿Quién era este Georges Pontmercy? Era el bandido del Loira. Ya conocemos algo de su historia. Después de Waterloo, Pontmercy, sacado, como hemos dicho, del barranco,
consiguió unirse al ejército y fue arrastrándose de hospital en hospital ambulante hasta los acantonamientos del Loira. La Restauración le dejó a media paga y después le envió de cuartel, es decir, sujeto a vigilancia, a Vernon. El rey Luis XVIII, considerando como no sucedido todo lo que se había hecho en los 100 días, no le reconoció ni la gracia de oficial de la Legión de Honor, ni su grado de coronel, ni su título de barón. Pero él no perdía ocasión de firmarse el coronel barón de Pontmercy. No tenía más que una vieja casaca azul, y no salía nunca sin poner en ella la roseta de oficial de la Legión de Honor. El fiscal de Su Majestad le previno que se le perseguiría por uso ilegal de esta condecoración, y cuando lo supo por tercera persona, Pontmercy respondió con amarga sonrisa: «O yo no entiendo el francés, o vos no le habláis. Lo cierto es que no os comprendo». Y después salió 8 días seguidos con su roseta. Nadie se atrevió a inquietarle. 2 o 3 veces el ministro de la guerra y el comandante general del departamento le escribieron con este sobre: «Al señor comandante Pontmercy». Pero él devolvió las cartas sin abrirlas. Napoleón, por entonces, hacía lo mismo en Santa Elena con las cartas de Sir Hudson Lowe, dirigidas al general Bonaparte. Pontmercy había concluido, permítasenos la frase, por tener en la boca la misma saliva que el emperador. En Roma hubo también prisioneros cartagineses que se negaban a saludar a Flaminio y mostraban tener algo del alma de Aníbal. Una mañana encontró al fiscal de Su Majestad en la calle de Vernon y, dirigiéndose a él, le dijo: «Caballero fiscal, ¿me es permitido llevar mi cicatriz en la cara?». No tenía más que su mezquina media paga de jefe de escuadrón. Había alquilado en Vernon la casa más pequeña que encontró, y en ella vivía solo, como acabamos de decir. En tiempo del Imperio y entre 2 guerras, tuvo tiempo para casarse con la señorita Gillenormand. El viejo ciudadano, indignado en el fondo, consintió suspirando y diciendo: «Las familias más principales se ven obligadas a hacer lo mismo». En 1815 murió la señora Pontmercy, mujer admirable, elevada, poco común y digna de su marido, dejándole un niño. Este niño habría sido la felicidad del coronel en su soledad, pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto, declarando que si no se le entregaban le desheredaría. El padre cedió por el interés del niño, y no pudiendo tener al lado a su hijo, se dedicó a amar las flores. Por lo demás, había renunciado a todo, no se movía ni conspiraba. Dividía su pensamiento entre la inocencia de su presente y la grandeza de su pasado. Pasaba el tiempo esperando un clavel o acordándose de Austerlitz. El señor Gillenormand no tenía relaciones con su yerno. El coronel era para él un bandido, y él era para el coronel un necio. El abuelo no hablaba nunca del coronel, sino para hacer alguna alusión burlesca a su baronía. Habían convenido expresamente en que Pontmercy no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo, so pena de ver a éste expulsado de la casa y desheredado. Los Gillenormand miraban a Pontmercy como un apestado. Querían educar al niño a su manera. El coronel obró mal quizá al aceptar estas condiciones, pero pasó por ellas creyendo obrar bien y sacrificarse solo a sí mismo. La herencia del abuelo Gillenormand era poca cosa, pero la de la señorita Gillenormand mayor era grande, porque su madre había sido muy rica, y habiendo ella permanecido soltera, el hijo de su hermana era su heredero natural. El niño, que se llamaba Mario, sabía que tenía padre, pero nada más. Nadie abría la boca para hablarle de él, pero la gente con quien le hacía tratar su abuelo, con sus cuchicheos, sus medias palabras, sus guiños de ojos, había llamado la atención del niño con el tiempo, y éste había concluido por comprender alguna cosa. Y como tomaba naturalmente por una especie de infiltración y de lenta penetración las ideas y las opiniones que formaban a su alrededor, por decirlo así, una atmósfera, llegó poco a poco a no pensar en su padre sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido. Mientras Mario iba creciendo en esta atmósfera,
Cada 2 o 3 meses se escapaba el coronel, iba furtivamente a París como un perseguido por la justicia que ha roto sus cadenas, y se apostaba en San Sulpicio a la hora en que la señorita Gillenormand llevaba a Mario a misa, y allí, temblando de que se volviese la tía, oculto detrás de un pilar, inmóvil, sin atreverse apenas a respirar, estaba mirando a su hijo. Aquel hombre, lleno de cicatrices, tenía miedo de una vieja soltera. De aquí habían provenido sus relaciones con el cura Vernon, señor Mabeuf. Este digno sacerdote tenía un hermano, mayordomo de fábrica de San Sulpicio, que había visto muchas veces a este hombre contemplando a su hijo, y había fijado su atención en la cicatriz que le cruzaba el carrillo y la gruesa lágrima que pendía de sus ojos. Aquel hombre, de aspecto tan varonil, que lloraba como una mujer, había chocado al mayordomo. Su rostro le había impresionado. Un día que fue a Vernon a ver a su hermano, se encontró en el puente al coronel Pontmercy y conoció en él al hombre de San Sulpicio. El mayordomo habló de él al cura, y ambos, bajo un pretexto cualquiera, hicieron una visita al coronel, visita que trajo detrás de sí otras muchas. El coronel, muy reservado al principio, concluyó por abrir su corazón, y el cura y el mayordomo llegaron a saber toda la historia, y cómo Pontmercy sacrificaba su felicidad por el porvenir de su hijo. Esto hizo que el cura le mirase con veneración y ternura, y el coronel le cobró afecto. Por lo demás, cuando por casualidad se encuentran un anciano sacerdote y un viejo militar, si ambos son sinceros y buenos, nadie se comprende ni se amalgama más fácilmente, porque en el fondo son una misma cosa. El uno se sacrifica por la patria de aquí abajo, y el otro por la patria de allá arriba. No hay más diferencia. 2 veces al año, el 1 de enero y el día de San Jorge, escribía Mario a su padre cartas obligadas que le dictaba su tía, y que parecían copiadas de algún formulario. Esto era lo único que toleraba el señor Gillenormand. El padre respondía en cartas muy tiernas que el abuelo se guardaba en el bolsillo sin leerlas. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Requiescat. La tertulia de la señora T era todo lo que Mario Pontmercy conocía del mundo. Aquel era el único agujero por donde podía mirar la vida. El agujero era sombrío y recibía por él más frío que calor, más tinieblas que luz. Este niño, que era la alegría y la luz, al entrar en aquel mundo extraño, adquirió en poco tiempo tristeza, y lo que es más opuesto a sus años, gravedad. Rodeado de todas aquellas personas imponentes y singulares, miraba en su derredor con serio asombro. Todo contribuía a aumentar en él este estupor. En la tertulia de la señora T había algunas viejas nobles muy venerables, que se llamaban Matan, Noé, Levis, que se pronunciaba Levi, y Cambis, que se pronunciaba Cambises. Aquellas caras antiguas y aquellos nombres bíblicos se mezclaban en la cabeza del niño con el Antiguo Testamento que aprendía de memoria, y cuando estaban todas sentadas en círculo, alrededor de una lumbre moribunda, iluminadas apenas por una lámpara de pantalla verde, con sus severos perfiles, sus cabellos grises o blancos, sus largos vestidos de otra edad, en los que no se distinguían más que colores lúgubres, dejando caer a intervalos palabras majestuosas y graves, el niño las contemplaba con ojos azorados, creyendo ver en ellas no mujeres, sino patriarcas y magos, no seres reales, sino fantasmas. A estas fantasmas se agregaban varios curas que frecuentaban aquella tertulia, y algunos nobles. El marqués de Sas, secretario de órdenes de la princesa de Berry, el vizconde de Val, que publicaba bajo el seudónimo de Carlos Antonio odas monorimas, el príncipe de Beauf, que siendo aún joven tenía cabellera gris, y una mujer bonita y de talento, cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla de oro muy escotados eran el escándalo de aquella sombría casa. El marqués de C,
de E, que sabía mejor que nadie en Francia la urbanidad proporcionada, el conde de Am, buen hombre, de benévolo semblante, y el caballero de Port de Guy, columna de la biblioteca del Louvre, llamada el gabinete del rey. El señor Port de Guy, calvo y más bien envejecido que viejo, contaba que en 1793, cuando tenía 16 años, había sido condenado a presidio por refractario y atado a la misma cadena que un octogenario, el obispo de Mirepoix, refractario también, pero como sacerdote, mientras que él lo era como soldado. Estaban en Tolón y su oficio era ir a recoger por la noche del cadalso las cabezas y los cuerpos de los guillotinados por el día. Llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre, de modo que los capotes de presidiario tenían por bajo de la nuca una costra de sangre, seca por la mañana y húmeda por la noche. En la tertulia de la señora T abundaban estas narraciones trágicas, y a fuerza de maldecir a Magat, se aplaudía a Trestaillon. Algunos diputados de los llamados introuvables jugaban su partida de whist. Eran el señor Tibor del Chalard, el señor Lemarchand de Gomicourt y el célebre burlón de la derecha, el señor Cornet-Dincourt. El bailío del Ferret, con su calzón corto y sus delgadas pantorrillas, entraba de paso alguna vez en el salón, al ir a casa del señor Talleyrand. Había sido compañero de locuras del señor conde de Artois, y al revés de Aristóteles acurrucado bajo Campás, había hecho andar a la Guimard a 4 pies, y de consiguiente había demostrado a los siglos cómo puede quedar vengado un filósofo por un bailío. Respecto de los sacerdotes, concurrían allí el abate Alma, el mismo a quien el señor Lagos, su colaborador en el Rayo, decía: «Bah, ¿quién no tiene 50 años? Solamente algún boquirrubio». El abate Letourneur, predicador del rey, el abate Frayssinous, que no era aún ni conde, ni obispo, ni ministro, ni par, y que llevaba una sotana vieja sin botones ya, y el abate Keravenant, cura de Saint-Germain de los Prados, y además el nuncio del papa, que era entonces monseñor Machy, arzobispo de Nisibis, después cardenal, que se distinguía por su larga y pensativa nariz, y otro monseñor que se titulaba el abate Palmieri, prelado doméstico, uno de los 7 protonotarios participantes de la Santa Sede, canónigo de la insigne Basílica Liberiana, abogado de los santos, postulatore dei santi, lo que se refiere a los asuntos de canonización, y significa poco más o menos postulador o receptor de memoriales para un sitio en los altares, y en fin, 2 cardenales, el señor de la Lucerna y el señor C.L.T. El señor cardenal de la Lucerna era escritor, y tuvo algunos años después el honor de firmar al lado de Chateaubriand algunos artículos en el Conservador. El señor de C.L.T. era arzobispo de Toul, y solía ir con frecuencia a París a pasar una temporada en casa de su sobrino el marqués de T, que fue ministro de la guerra y de la marina. El cardenal era un viejo alegre, que enseñaba sus medias moradas bajo la sotana arremangada. Su manía era odiar la enciclopedia y jugar locamente al billar. La gente que por entonces pasaba en las noches de verano por la calle M, donde vivía el señor C.L.T., se paraba para oír el choque de las bolas y la aguda voz del cardenal que gritaba a su conclavista, monseñor Cotset, obispo impartibus de Carist: «Apunta, abate, que he hecho carambola». El cardenal de C.L.T. había sido presentado en casa de la señora de T por su más íntimo amigo, el señor de Roquelaure, antiguo obispo de Senlis y uno de los 40. El señor de Roquelaure era notable por su alta estatura y por su asiduidad en la academia. A través de la puerta vidriera de la sala próxima a la biblioteca, en que la Academia Francesa celebraba entonces sus sesiones, los curiosos podían ver todos los jueves al antiguo obispo de Senlis, casi siempre en pie, recién empolvado, con medias moradas, volviendo la espalda a la puerta para dejar ver mejor su alzacuello.
Todos estos eclesiásticos, que eran tan cortesanos como hombres de iglesia, aumentaban la gravedad de la tertulia de té, en la cual recargaban el aspecto señorial 5 pares de Francia, el marqués de Viv, el marqués de Tal, el marqués de Herb, el vizconde Dam y el duque de Val. Este, aunque era príncipe de Mon, es decir, príncipe soberano extranjero, tenía formada tan alta idea de Francia y de la dignidad de par, que todo lo veía al través de ambas cosas, y solía decir: los cardenales son los pares de Francia de Roma, los lores son los pares de Francia de Inglaterra. Por lo demás, como la revolución en este siglo debe entrar en todas partes, aquel salón feudal estaba, según hemos dicho, dominado por un hombre de la clase media. El señor Gillenormand reinaba allí. Aquella era la nata y la quinta esencia de la sociedad parisiense que seguía la bandera blanca. Allí se ponían a discusión los nombres más conocidos, aunque fueran realistas, porque en la fama hay algo de anarquía. Si Chateaubriand hubiera entrado allí, habría producido el efecto del padre Duchesne. Sin embargo, en esta sociedad ortodoxa entraban por tolerancia algunos arrepentidos. El conde Ben fue admitido a título de corrección. Las tertulias nobles de hoy no se parecen a aquellas. El barrio de Saint-Germain moderno huele a hereje, y los realistas de ahora son demagogos, digámoslo en elogio suyo. En casa de la señora T, como la tertulia se componía de lo más superior, dominaba un gusto exquisito y altivo bajo una urbanidad escogida. Las costumbres llevaban consigo toda clase de refinamientos involuntarios, que eran el antiguo régimen enterrado pero vivo. Algunas de estas costumbres, en el lenguaje sobre todo, eran muy caprichosas. Los observadores superficiales habrían tomado por provincialismos lo que no eran más que antiguallas. Oíase decir allí la señora generala, y no era del todo inusitada la señora coronela. La encantadora señora de León, en recuerdo sin duda de las duquesas de Longueville y de Chevreuse, prefería este apelativo a su título de princesa. La marquesa Créqui se había llamado también la señora coronela. En este pequeño círculo aristocrático se inventó el refinamiento de decir en las tullerías, al hablar al rey en intimidad, el rey en tercera persona, y no decir nunca vuestra majestad, porque este tratamiento había sido profanado por el usurpador. Allí juzgaban los hechos y los hombres, se burlaban del siglo, con lo cual quedaban dispensados de comprenderle, auxiliábanse en esta ignorancia y se comunicaban mutuamente la cantidad de luz que cada uno poseía. Matusalén enseñaba a Epiménides, el sordo ponía al corriente al ciego, declarábase como no pasado el tiempo desde Coblenza, y así como Luis XVIII estaba por la gracia de Dios en el 25º año de su reinado, así los emigrados se encontraban de derecho en el 25º año de su adolescencia. Todo estaba en armonía, nada había vivido demasiado, la palabra apenas era un soplo. El periódico, en conformidad con el salón, parecía un papiro. Había algunos jóvenes, pero estaban casi muertos. En la antecámara, las libreas estaban muy gastadas, porque aquellas personas que eran de una edad pasada tenían criados de su época. Todo aquello parecía que había vivido hacía mucho tiempo y luchaba con el sepulcro. Todo su diccionario se reducía casi a estas palabras: conservar, conservación, conservador. Lo que importaba era estar en buen olor. Y en efecto, las opiniones de aquellos grupos venerables estaban embalsamadas, sus ideas olían a nardo. Era aquel un mundo en estado de momia. Los amos estaban embalsamados, los criados empajados. Una digna marquesa vieja, recién llegada de la emigración y arruinada, no tenía más que una criada, y seguía diciendo: mis criados. Pero ¿y qué hacían en la tertulia de la señora T? Eran ultras. ¿Y qué quiere decir ser ultra? Esta palabra no tiene hoy significación, aunque lo que representa no haya desaparecido. Expliquémosla. Ser ultra es ir más allá.
Es hacer la guerra al cetro en nombre del trono y a la mitra en nombre del altar. Es maltratar lo que se arrastra. Es arrojarse en el tiro de caballos para que vayan más deprisa. Es censurar a la hoguera porque quema poco a los herejes. Es reprender al idólatra por su poca idolatría. Es insultar por exceso de respeto. Es hallar en el papa poco papismo, en el rey poco realismo y mucha luz en la noche. Es estar descontento del alabastro, de la nieve, del cisne y de la azucena en nombre de la blancura. Es ser partidario de las cosas hasta el punto de ser su enemigo. Es llevar el pro hasta el contra. El espíritu ultra caracteriza especialmente la primera fase de la Restauración. No hay nada en la historia semejante al cuarto de hora que empieza en 1814 y termina en 1820, al advenimiento del señor de Villèle, el hombre práctico de la derecha. Estos 6 años fueron un momento extraordinario, ruidoso y triste a la vez, risueño y sombrío, iluminado como por la claridad del alba, y cubierto al mismo tiempo de las tinieblas de las grandes catástrofes que llenaban aún el horizonte y se iban perdiendo lentamente en lo pasado. Hubo en aquella luz y en aquella sombra un pequeño mundo nuevo y viejo, bufón y triste, juvenil y senil, frotándose los ojos, porque nada se parece al acto de despertar como la vuelta de una emigración, grupo que miraba a Francia con recelo y era mirado por Francia con ironía. Viejos búhos, marqueses finchados, los que desaparecen y los aparecidos, los ex estupefactos de todo, buenos y nobles aristócratas que se sonreían por estar en Francia y lloraban también sorprendidos al volver a su patria, desesperados de no encontrar su monarquía, la nobleza de las cruzadas despreciando a la nobleza del imperio, es decir, a la nobleza de la espada, las razas históricas que habían perdido la significación de la historia, los hijos de los compañeros de Carlomagno, menospreciando a los compañeros de Napoleón. Las espadas, como acabamos de decir, se enviaban recíprocamente el insulto. La espada de Fontenoy era cosa de risa y estaba cubierta de orín. La espada de Marengo era odiosa y no se veía en ella más que un sable. El antiguamente desconocía el ayer. No se tenía el sentimiento de lo grande, ni el sentimiento de lo ridículo, y hubo quien llamó Scapin a Bonaparte. Aquel mundo ya no existe, nada queda de él, repitámoslo. Cuando sacamos de él por casualidad alguna figura y tratamos de hacerla revivir por medio de la imaginación, nos parece extraña como de un mundo antediluviano, y es que, en efecto, ha sido sumergido también por un diluvio. Ha desaparecido bajo 2 revoluciones. Qué olas tan poderosas son las ideas, cómo cubren rápidamente todo lo que deben destruir y sepultar en cumplimiento de su misión, y cuán pronto excavan terribles profundidades. Tal era la fisonomía de las tertulias de aquellos tiempos lejanos y cándidos, en que el señor Martainville tenía más agudeza que Voltaire. Estas tertulias tenían una literatura y una política propias. Creíase en Fiebé, el señor Agier ponía la ley, comentábase a Colnet, publicista que vendía libros viejos en el muelle Malaquais. Napoleón era conocido solo por el logro de Córcega, pero después la introducción en la historia del señor marqués de Bonaparte, teniente general de los ejércitos del rey, fue una concesión al espíritu del siglo. Aquellas tertulias no se conservaron puras mucho tiempo. Desde 1818 empezaron a germinar en ellas algunos doctrinarios, matiz sospechoso que tenía por sistema ser realista disculpándose de serlo. Los doctrinarios estaban avergonzados donde los ultras triunfaban, tenían talento y guardaban silencio. Su dogma político estaba convenientemente aderezado de gravedad. Debían, pues, triunfar. Hacían muy útilmente excesos de corbata blanca y frac abotonado. El error o la desgracia del partido doctrinario ha sido crear una juventud envejecida. Tomaban posturas de sabios, soñaban en injertar en el principio absoluto y excesivo un poder templado. Oponían, y alguna vez con rara inteligencia,
al liberalismo demoledor un liberalismo conservador, y se les oía decir: gracia para el realismo, nos ha hecho más de un beneficio, nos ha traído de nuevo la tradición, el culto, la religión, el respeto. Es fiel, valiente, caballeresco, amante, leal. Viene a mezclar, aunque con pesar, las nuevas grandezas de la nación con las grandezas seculares de la monarquía. Tiene la desgracia de no comprender la revolución, el imperio, la gloria, la libertad, las nuevas ideas, las nuevas generaciones, el siglo. Pero este defecto que tiene respecto de nosotros, ¿no le tenemos nosotros algunas veces también respecto de él? La revolución de que somos herederos debe tener la inteligencia de todo. El contrasentido del liberalismo es atacar el realismo. ¡Qué falta! ¡Qué ceguedad! La Francia revolucionaria no tiene respeto a la Francia histórica, es decir, a su madre, es decir, a sí misma. Después del 5 de septiembre se trata a la nobleza de la monarquía como después del 8 de julio se trataba a la nobleza del imperio. Ellos han sido injustos con el águila, nosotros lo somos con la flor de lis. ¿Se desea, pues, siempre tener algo que proscribir? ¿Es útil acaso desdorar la corona de Luis XIV, raspar el escudo de Enrique IV? Nos burlamos del señor de Vaublanc, que borraba la sene del puente de Jena. ¿Y qué hacía? Lo que hacemos nosotros. Bouvines nos pertenece lo mismo que Marengo, y las flores de lis lo mismo que la sene. Este es nuestro patrimonio. ¿Por qué disminuirlo? No debemos renegar de la patria ni en lo pasado ni en lo presente. ¿Por qué no hemos de admitir toda la historia? ¿Por qué no hemos de amar a toda Francia? De este modo criticaban y protegían los doctrinarios al realismo, descontento porque le criticaban, irritado porque le protegían. Los ultras caracterizaron la primera época del realismo. La congregación caracterizó la segunda. A la pasión sucedió la habilidad. Dejemos aquí este bosquejo. En el curso de esta narración, el autor ha encontrado en su camino este momento curioso de la historia contemporánea, y al pasar ha debido dirigirle una mirada y trazar alguno de los perfiles singulares de aquella sociedad desconocida hoy. Pero lo hace rápidamente, sin ninguna idea amarga o burlesca, algunos recuerdos afectuosos y respetuosos, pues que se refieren a su madre, le unen a este pasado. Por otra parte, digámoslo, aquel pequeño mundo tenía su grandeza. Podemos sonreírnos, pero no despreciarle ni odiarle. Era la Francia de otro tiempo. Mario Pontmercy hizo, como todos los niños, algunos estudios. Cuando salió de las manos de su tía Gillenormand, su abuelo le entregó a un digno profesor de la más pura inocencia clásica, y aquella joven alma que empezaba a abrirse pasó de una mojigata a un pedante. Mario pasó los años de colegio y entró en la escuela de Derecho. Era realista, fanático y austero. Amaba muy poco a su abuelo, cuya alegría y cuyo cinismo le incomodaban, y era sombrío respecto de su padre. Por lo demás, era un joven entusiasta y frío, noble, generoso, altivo, religioso, exaltado, digno hasta la dureza, puro hasta ser insociable. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Fin del bandido. La conclusión de los estudios clásicos de Mario coincidió con la salida del mundo del señor Gillenormand. El viejo se despidió del arrabal de Saint-Germain y de las reuniones de la señora T, y fue a establecerse en el Marais, en su casa de la calle de las Hijas del Calvario, donde tenía por criados, además del portero, a la doncella Nicolasita, que había sucedido a la Magnon y al vasco Finchado y Cansino, de que hemos hablado en algunas páginas antes. Mario acababa de cumplir 17 años en 1827, y un día, al volver a su casa, vio a su abuelo con una carta en la mano. «Mario», dijo el señor Gillenormand, «mañana partirás para Vernon». «¿Para qué?», dijo Mario. «Para ver a tu padre».
Mario se estremeció. En todo había pensado, excepto en que podría llegar un día en que tuviese que ver a su padre. No podía encontrar nada más inesperado, más sorprendente y, digámoslo, más desagradable. Era la antipatía obligada a convertirse en simpatía. No era un disgusto, sino un trabajo fatigoso. Mario, además de sus motivos de antipatía política, estaba convencido de que su padre, el acuchillador como le llamaba el señor Gillenormand en los días de mayor amabilidad, no le amaba. Esto era evidente, porque le había abandonado así y entregado a otros. Creyendo que no era amado, no amaba. Nada más sencillo, se decía. Se quedó tan estupefacto que no preguntó nada al señor Gillenormand. El abuelo añadió: parece que está malo, te llama. Y después de un rato de silencio: marcharás mañana por la mañana. Creo que hay en la plaza de las Fuentes un carruaje que sale a las 6 y llega por la noche. Toma el billete. Dice que corre prisa. Después arrugó la carta y se la metió en el bolsillo. Mario hubiera podido partir aquella misma noche y estar al lado de su padre al día siguiente por la mañana, porque de la calle de Boulois salía entonces una diligencia que iba a Rouen de noche y pasaba por Vernon. Pero ni el señor Gillenormand ni Mario pensaron en informarse. Al día siguiente, al anochecer, llegaba Mario a Vernon. Principiaban a encenderse las luces. Preguntó al primer transeúnte: ¿la casa del señor Pontmercy? Porque en su interior era de las mismas ideas que la Restauración, y no reconocía tampoco en su padre el grado de coronel ni la baronía. Indicáronle la casa. Llamó. Abrióle una mujer con una lamparilla en la mano. ¿El señor Pontmercy? Dijo Mario. La mujer permaneció inmóvil. ¿Es aquí? Preguntó Mario. La mujer hizo con la cabeza un signo afirmativo. ¿Puedo hablarle? La mujer hizo un signo negativo. Es que soy su hijo, dijo Mario. Me espera. Ya no os espera, dijo la mujer. Mario echó entonces de ver que estaba llorando. La mujer le señaló con el dedo la puerta de una sala baja donde entró. En aquella sala, iluminada por una vela de sebo colocada sobre la chimenea, había 3 hombres, uno de pie, otro de rodillas y otro en camisa, y echado cuán largo era sobre los ladrillos. El que estaba en el suelo era el coronel. Los otros 2 eran un médico y un sacerdote que oraba. El coronel había sido atacado hacía 3 días de una fiebre cerebral. Al principio de la enfermedad tuvo un fatal presentimiento y escribió al señor Gillenormand para llamar a su hijo. El mal había aumentado, y el día mismo de la llegada de Mario a Vernon, el coronel había tenido un acceso de delirio. Se había levantado del lecho a pesar de la oposición de la criada, gritando: «Mi hijo no viene, voy a buscarle». Y habiendo salido de su cuarto, cayó en los ladrillos de la antecámara. Acababa de expirar. Habían sido llamados el médico y el cura, pero uno y otro habían llegado demasiado tarde. También el hijo llegó tarde. A la luz crepuscular de la vela se distinguía en la mejilla del tendido y pálido coronel una gruesa lágrima que había salido de su ojo ya moribundo. El ojo se había apagado, pero la lágrima no se había secado aún. Aquella lágrima era la tardanza de su hijo. Mario contempló a aquel hombre, a quien veía por primera y última vez. Contempló aquella fisonomía venerable y varonil, aquellos ojos abiertos que no miraban, aquellos cabellos blancos, aquellos miembros robustos, en los que se veían acá y allá líneas oscuras que eran sablazos, y unas como estrellas rosadas que eran agujeros de balas. Contempló aquella gigantesca cicatriz que imprimía un sello de heroísmo en aquella fisonomía, marcada por Dios con el sello de la bondad. Pensó en que aquel hombre era su padre y en que aquel hombre estaba muerto, y permaneció inmóvil. La tristeza que experimentó fue la misma que hubiera sentido ante cualquier otro muerto. Y sin embargo, en aquella sala se respiraba el dolor, un dolor punzante. La criada sollozaba en un rincón.
El cura rezaba y se le oía sollozar. El médico se secaba las lágrimas. El cadáver lloraba también. El médico, el cura y la mujer miraban a Mario al través de su aflicción sin decir una palabra. Allí era él el extraño. Se sentía poco conmovido, avergonzado y en una situación embarazosa. Tenía el sombrero en la mano y le dejó caer al suelo para hacer creer que el dolor le quitaba la fuerza necesaria para sostenerle. Al mismo tiempo sentía como un remordimiento y se reconvenía por obrar así. Pero ¿era esto culpa suya? No amaba a su padre. ¿Y qué? El coronel no dejaba nada. La venta de sus muebles apenas alcanzaba para pagar el entierro. La criada encontró un pedazo de papel que entregó a Mario. En él estaba escrito lo siguiente por el mismo coronel: para mi hijo. El emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo. La Restauración me niega este título que he comprado con mi sangre. Mi hijo le tomará y le llevará. No hay que decir que será digno de él. A la vuelta, el coronel había añadido: en esta misma batalla de Waterloo, un sargento me salvó la vida. Se llama Thénardier. Creo que últimamente tenía una posada en un pueblo de los alrededores de París, en Chelles o en Montfermeil. Si mi hijo le encuentra, haga por él todo el bien que pueda. Mario cogió este papel y le guardó, no por amor a su padre, sino por ese vago respeto a la muerte que tan imperiosamente vive en el corazón del hombre. Nada quedó del coronel. El señor Gillenormand hizo vender a un prendero su espada y su uniforme. Los vecinos echaron a perder el jardín y cogieron las flores más raras. Las demás plantas se convirtieron en maleza y murieron. Mario permaneció solo 48 horas en Vernon. Después del entierro volvió a París y se entregó de nuevo al estudio del derecho, sin pensar más en su padre que si no hubiera existido nunca. El coronel fue enterrado en 2 días y olvidado en 3. Mario llevaba una gasa en el sombrero. A esto se redujo todo. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5, donde se verá cuán útil es ir a misa para hacerse revolucionario. Mario había conservado los hábitos religiosos de la infancia. Un domingo, cuando fue a misa a San Sulpicio, a la misma capilla de la Virgen a que le llevaba su tía cuando era pequeño, estaba distraído y más pensativo que de ordinario, y se había colocado detrás de un pilar y arrodillado, sin advertirlo, sobre una silla de terciopelo de Utrecht, en cuyo respaldo estaba escrito este nombre: Señor Mabeuf, mayordomo. Apenas empezó la misa, se presentó un anciano y le dijo: Caballero, ese es mi sitio. Mario se apartó enseguida, y el viejo ocupó su silla. Cuando acabó la misa, Mario permaneció pensativo a algunos pasos. El viejo se acercó otra vez y le dijo: Os pido perdón de haberos distraído antes y de distraeros aún un momento, pero tal vez me habréis creído impertinente y debo daros una explicación. Es inútil, caballero, dijo Mario. Oh, contestó el viejo, no quiero que forméis mala idea de mí. Este sitio es mío. Me parece que desde él es mejor la misa. ¿Y por qué? Voy a decíroslo. A este mismo sitio he visto venir por espacio de 10 años, cada 2 o 3 meses, regularmente, a un pobre padre que no tenía otro medio ni otra ocasión de ver a su hijo, porque se lo impedían cuestiones de familia. Venía a la hora en que sabía que traían a su hijo a misa. El niño no sabía que su padre estaba ahí, ni aún sabía, tal vez, el inocente que tenía padre. El padre se ponía detrás de una columna para que no le viesen, miraba a su hijo y lloraba. Cuánto le quería el pobre hombre. Yo lo he visto. Este sitio está como santificado para mí, y he tomado la costumbre de venir a él a oír misa. Le prefiero al sillón de la mayordomía que debería ocupar. He tratado un poco a ese caballero de que os hablo. Tenía un suegro y una tía rica, y parientes que amenazaban desheredar al hijo si le veía, y se sacrificaba porque su hijo fuese algún día rico y feliz.
Le separaban de ellos las opiniones políticas. Ciertamente yo apruebo la opinión política, pero hay personas que no la tienen con prudencia. Dios mío, porque un hombre haya estado en Waterloo no es un monstruo. No por eso se debe separar a un padre de su hijo. Era un coronel de Bonaparte y ha muerto, según creo. Vivía en Vernon, donde tengo un hermano cura, y se llamaba una cosa como Pontmarie o Pontmercy. Tenía una gran cicatriz de un sablazo. Pontmercy, dijo Mario, poniéndose pálido. Precisamente, Pontmercy. ¿Le habéis conocido? Caballero, dijo Mario, era mi padre. El viejo mayordomo juntó las manos y exclamó: Ah, sois su hijo. Sí, ahora debía de ser ya un hombre. Pues bien, podéis decir que habéis tenido un padre que os ha querido mucho. Mario ofreció el brazo al anciano y le acompañó hasta su casa. Al día siguiente dijo al señor Gillenormand: Hemos arreglado entre algunos amigos una partida de caza. ¿Me dejáis ir por 3 días? Por 4, respondió el abuelo. Anda, diviértete. Y guiñando el ojo, dijo en voz baja a su hija: algún amorcillo. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6, donde se verán las consecuencias de haber encontrado a un mayordomo. Más adelante veremos a dónde fue Mario. El joven estuvo 3 días ausente, después volvió a París, se fue derecho a la biblioteca de jurisprudencia y pidió la colección del Monitor. Leyó el Monitor, leyó la historia de la República y del Imperio, el memorial de Santa Elena, todas las memorias, todos los periódicos, todos los boletines, todas las proclamas, todo lo devoró. La primera vez que encontró el nombre de su padre en los boletines del gran ejército, tuvo calentura toda una semana. Visitó a los generales a cuyas órdenes había servido Jorge Pontmercy, y entre otros al conde H. El mayordomo Mabeuf, a quien había vuelto a ver, le contó la vida de Vernon, el retiro del coronel, sus flores, su soledad. Mario llegó a conocer enteramente a aquel hombre raro, sublime y amable, a aquella especie de león cordero que había sido su padre. Mientras tanto, ocupado en este estudio que le consumía todo el tiempo y todos sus pensamientos, casi no veía al señor Gillenormand. Presentábase a las horas de comer, buscábanle después, mas ya no estaba en casa. La tía murmuraba, Gillenormand se sonreía. Va, está en la edad de los amores. Y alguna vez añadía: ¡Demonio! Creía que esto era una distracción, pero voy viendo que es una pasión. Era una pasión, en efecto. Mario iba adorando a su padre. Un cambio extraordinario se estaba verificando en sus ideas. Las fases de este cambio fueron muchas y sucesivas, y como esta es la historia de muchos talentos de nuestra época, creemos útil seguir estas fases paso a paso e indicarlas todas. La historia en que había fijado la vista le deslumbraba. El primer efecto fue un deslumbramiento. La República, el Imperio, no habían sido para él hasta entonces más que palabras monstruosas. La República una guillotina en un crepúsculo, el Imperio un sable en la noche. Pero acababa de mirar ambas cosas, y donde no esperaba encontrar más que un caos de tinieblas, había visto con inaudita sorpresa y con no menos temor y alegría brillar astros como Mirabeau, Vergniaud, Saint-Just, Robespierre, Camilo Desmoulins, Danton y salir un sol, Napoleón. No sabía dónde estaba. Retrocedía ciego ante tanta claridad. Poco a poco fue pasando el asombro. Se acostumbró a aquel esplendor. Consideró los actos sin pasión. Examinó a los hombres sin terror. La revolución y el imperio se pusieron luminosamente en perspectiva ante su vista, y vio a cada uno de estos dos grupos de sucesos y de hombres resumirse en dos grandes hechos: la república en la soberanía del derecho civil restituida al pueblo, el imperio en la soberanía de la idea francesa impuesta a Europa.
vio salir de la revolucion la gran figura del pueblo y del imperio la gran figura de Francia, y declaró en su conciencia que todo esto había sido bueno. No creemos necesario indicar aquí lo que pasó por alto su deslumbramiento en esta primera apreciación demasiado sintética. Lo que pintamos es el estado de su mente en marcha, y los progresos no se hacen en una etapa. Dicho esto de una vez para siempre, así para lo que precede como para lo que sigue, continuemos. Entonces conoció que hasta aquel momento no había comprendido ni a su patria ni a su padre. No había conocido ni a una ni a otro. Había tenido una especie de venda voluntaria ante los ojos. Ahora veía, y por un lado admiraba y por otro adoraba. Estaba lleno de pesares, de remordimientos. Pensaba desesperado que no podía decir todo lo que tenía en el alma más que a una tumba. Oh, si su padre hubiera vivido, si le tuviera aún, si Dios, compadecido y bondadoso, hubiera permitido que viviera aún su padre, cómo habría corrido, cómo se habría precipitado, cómo le habría gritado: Padre, mírame, soy yo que tengo el mismo corazón que tú, soy tu hijo. Cómo habría abrazado su encanecida frente, inundado sus cabellos de lágrimas, contemplado su cicatriz, estrechado sus manos, adorado su ropa, besado sus pies. Oh, ¿por qué había muerto su padre tan pronto, antes de tiempo, antes de la justificación, antes del amor de su hijo? Mario tenía un llanto continuo en el corazón que decía a cada momento: ¡ay! Al mismo tiempo se hacía más formal, más grave, se afirmaba en su fe, en su pensamiento. A cada instante un rayo de luz de la verdad venía a completar su razón. Verificábase en él un verdadero crecimiento interior. Sentía una especie de engrandecimiento natural, producido por dos cosas nuevas para él, su patria y su padre. Como sucede cuando se posee una clave, todo se abría para él. Se explicaba lo que había aborrecido y penetraba en lo que había condenado. Veía claramente el sentido providencial, divino y humano de las grandes cosas que le habían enseñado a detestar y de los grandes hombres a quienes le habían enseñado a maldecir. Cuando pensaba en sus antiguas ideas, que eran de ayer, y sin embargo le parecían muy viejas, se indignaba y se sonreía. De la rehabilitación de su padre había pasado naturalmente a la rehabilitación de Napoleón. Sin embargo, hagamos notar que ésta no se había verificado sin trabajo. Desde la infancia le habían imbuido en el juicio que el partido de 1814 había formado acerca de Bonaparte. Ahora bien, todas las preocupaciones de la Restauración, sus intereses y sus instintos tendían a desfigurar a Napoleón. Le execraban más aún que a Robespierre. La Restauración había explotado hábilmente el cansancio de la nación y el odio de las madres. Bonaparte había llegado a ser una especie de monstruo casi fabuloso, y para presentarle a la imaginación del pueblo, que como hemos dicho hace poco, se parece a la imaginación de los niños, el partido de 1814 evocaba sucesivamente todas las máscaras más horribles, desde lo que es terrible sin dejar de ser grandioso, hasta lo terrible grotesco, desde Tiberio hasta el Coco. Así, hablando de Bonaparte, cada uno podía libremente sollozar o reventar de risa con tal que le odiase. Mario no había tenido nunca, acerca de este hombre, como le llamaban, más ideas que estas, y se habían combinado en su mente con la tenacidad propia de su carácter. Tenía dentro de sí mismo un hombrecillo testarudo que odiaba a Napoleón. Pero leyendo la historia, estudiándola en los documentos y en los materiales, se fue rasgando poco a poco el velo que cubría a Napoleón a los ojos de Mario. Entrevió primero algo inmenso, y sospechó que se había engañado acerca de Bonaparte como en lo demás. Cada día veía mejor, y empezó a subir lentamente, paso a paso, primero casi con sentimiento, y después con entusiasmo, y como atraído por una fascinación irresistible, los escalones sombríos, luego los iluminados vagamente, y por último los luminosos y radiantes del entusiasmo. Una noche estaba solo en su pequeña habitación,
que lindaba con el tejado. La vela estaba encendida. Leía, apoyado de codos en la mesa, al lado de la ventana abierta. Una multitud de pensamientos salían del espacio y se mezclaban con sus ideas. ¿Qué espectáculo es la noche? Óyense ruidos sordos sin saber de dónde vienen. Se ve centellear como una chispa a Júpiter, que es 1200 veces mayor que la Tierra. El azul es negro, las estrellas brillan. Esto es sublime. Leía los boletines del gran ejército, esas estrofas homéricas escritas sobre el campo de batalla. Veía en ellos por intervalos el nombre de su padre y siempre el nombre del emperador. Aparecía a sus ojos todo el gran imperio. Sentía como una marea que se elevase en su interior. En algunos momentos le parecía que su padre pasaba a su lado como un soplo y le hablaba al oído. Íbase abstrayendo poco a poco. Creía oír los tambores, el cañón, las cornetas, el paso mesurado de los batallones, el galope sordo y lejano de la caballería. De tiempo en tiempo sus ojos se elevaban al cielo y veían brillar en las profundidades sin fondo las colosales constelaciones, y bajaban después al libro y veían moverse confusamente otras cosas colosales. Tenía el corazón oprimido, estaba enajenado, tembloroso, anhelante. Mas de pronto, sin saber él mismo lo que por él pasaba ni a quién obedecía, se levantó, extendió ambos brazos fuera de la ventana, miró fijamente a la sombra, al silencio, al infinito tenebroso, a la inmensidad eterna, y gritó: ¡Viva el emperador! Desde aquel momento el ogro de Córcega, el usurpador, el tirano, el monstruo amante incestuoso de sus hermanas, el histrión que tomaba lecciones de Talma, el envenenador de Jaffa, el tigre, Bonaparte, todo esto desapareció y dejó el sitio en su espíritu a un vago y brillante esplendor, en que brillaba a una altura inaccesible el pálido fantasma de mármol del César. El emperador solo había sido para su padre el querido capitán a quien admira y por quien se sacrifica el soldado. Para Mario fue algo más. Fue el constructor predestinado del grupo francés, sucesor del grupo romano en la dominación del universo. Fue el prodigioso arquitecto de un cataclismo, el continuador de Carlomagno, de Luis XI, de Enrique IV, de Richelieu, de Luis XIV y del Comité de Salvación Pública, que tenía sin duda sus defectos, sus faltas, su crimen. Es decir, era hombre, pero era grande en sus faltas, brillante en sus manchas, poderoso en su crimen. Fue el hombre predestinado que obligó a todas las naciones a decir: la gran nación. Fue más propiamente la encarnación de la Francia, conquistando la Europa con la espada y el mundo con la luz que despedía. Mario vio en Bonaparte el espectro deslumbrador que se elevará siempre en la frontera y guardará el porvenir. Déspota, pero dictador. Déspota, hijo de una república y símbolo de una revolución. Bonaparte fue para Mario el hombre pueblo, así como Jesús era el hombre Dios. Vese aquí que, como sucede a todos los recién convertidos a una religión, su conversión le embriagaba, le precipitaba y le llevaba demasiado lejos. Su temperamento era así. Puesto en una pendiente, le era casi imposible detenerse. El fanatismo por el sable le arrebataba y se complicaba en su espíritu con el entusiasmo por la idea. No conocía que con el genio admiraba juntamente la fuerza, es decir, que instalaba en los dos recintos de su idolatría lo divino y lo brutal. Bajo varios puntos de vista se había vuelto a engañar otra vez. Todo lo admitía. Hay un modo de encontrarse con el error en el camino de la verdad. Tenía una especie de buena fe violenta que todo lo abrazaba en conjunto. En la nueva vía en que había entrado, al juzgar los errores del antiguo régimen, lo mismo que al medir la gloria de Napoleón, despreciaba las circunstancias atenuantes. Sea como fuese, había dado un paso inmenso. Donde había visto antes la caída de la monarquía, veía ahora el porvenir de Francia. Había cambiado la orientación. Lo que había sido el ocaso era el levante. Había dado una vuelta completa. Todas estas revoluciones se verificaban en él sin que su familia lo sospechase.
Cuando en esta misteriosa metamorfosis hubo perdido completamente la antigua piel de borbónico y de ultra, cuando se despojó del traje de aristócrata y de realista, cuando fue completamente revolucionario, profundamente demócrata y casi republicano, se dirigió a casa de un grabador de la calle de Orfèvre y mandó hacer 100 tarjetas con esta inscripción: el barón Mario Pontmercy, lo cual era una consecuencia lógica del cambio que se había verificado en él, cambio en que todo gravitaba alrededor de su padre. Solo que como no conocía a nadie y no podía dejar las tarjetas en ninguna portería, se las guardó en el bolsillo. Por otra consecuencia natural, a medida que se aproximaba a su padre, a su memoria, a las cosas por que el coronel había peleado 25 años, se alejaba de su abuelo. Ya hemos dicho que hacía algún tiempo no le agradaba el genio del señor Gillenormand. Entre ambos había todas las disonancias que puede haber entre un joven grave y un viejo frívolo. La alegría de Geronte repugna y exaspera a la melancolía de Werther. Mientras que habían tenido unas mismas opiniones políticas y comunes ideas, Mario se encontraba como en un puente con el señor Gillenormand. Cuando se hundió el puente, los separó el abismo. Además, Mario sentía inexplicables impulsos de rebelión cuando recordaba que el señor Gillenormand, por estúpidos motivos, le había separado sin piedad del coronel, privando al hijo de su padre y al padre de su hijo. A fuerza de compasión hacia su padre, había llegado casi a tener aversión a su abuelo, pero nada de esto, como hemos dicho, salía al exterior. Solamente cada día se mostraba más frío, más lacónico en la mesa y con más frecuencia ausente de la casa. Cuando su tía le reprendía, era muy respetuoso y daba por pretexto sus estudios, el curso, los exámenes, las conferencias, etc. El abuelo no salía de su infalible diagnóstico: enamorado. Yo bien sé lo que son esas cosas. Mario hacía de cuando en cuando algunas escapatorias. ¿Pero a dónde va?, preguntaba la tía. En uno de estos viajes, siempre cortos, fue a Montfermeil para cumplir la indicación que su padre le había dejado hecha, y buscó al antiguo sargento de Waterloo, al posadero Thénardier. Thénardier había quebrado, la posada estaba cerrada, y nadie sabía qué había sido de él. Mario, a causa de estas investigaciones, estuvo 4 días fuera de su casa. Decididamente, dijo el abuelo, se extravía. Habíase notado que llevaba bajo la camisa, sobre el pecho, algo que pendía de una cinta negra que colgaba del cuello. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Algún amorcillo. Era un sobrino tercero que tenía el señor Gillenormand por parte de padre, y que llevaba lejos de la familia y del hogar doméstico la vida de guarnición. El teniente Théodulo Gillenormand tenía todas las condiciones necesarias para ser lo que se llama un lindo oficial. Tenía cuerpo de señorita, cierto modo triunfal de arrastrar el sable y bigote retorcido. Iba raras veces a París, tanto que Mario no le había visto nunca. Los dos primos solo se conocían de nombre. Teodulo era, según creemos haber dicho ya, el favorito de la tía Gillenormand, que le prefería porque no le veía. No ver a las personas es una cosa que permite suponer en ellas todas las perfecciones. Una mañana la señorita Gillenormand mayor entró en su cuarto tan conmovida como podía permitirlo su afabilidad. Mario acababa de pedir a su abuelo permiso para hacer un viaje, diciendo que pensaba partir aquella misma noche. «Anda», le había respondido el abuelo, y el señor Gillenormand había añadido aparte, arqueando las cejas: «Duerme fuera con reincidencia». La señorita Gillenormand había subido a su cuarto muy azorada, y había dejado escapar en la escalera esta exclamación: «¿Es mucho?», y esta interrogación: «¿Pero a dónde va?». Entreveía alguna aventura de corazón más o menos ilícita, una mujer en la penumbra, una cita, un misterio, y no la hubiera disgustado haberla podido echar el lente.
La cala y cata de un misterio es como el principio de un escándalo. No le detestan las almas más santurronas. Hay en los secretos receptáculos de la mojigatería alguna curiosidad para el escándalo. Veíase, pues, dominada por el vago prurito de saber una historia. Para distraerse de esta curiosidad, que la agitaba un poco más de lo que era costumbre, se había refugiado en sus habilidades y se había puesto a festonear con algodón y sobre algodón uno de esos bordados del Imperio y de la Restauración en que hay muchas ruedas de cabriolé. Obra tosca, obrera brusca. Estaba hacía algunas horas en su silla cuando se abrió la puerta. La señorita Gillenormand levantó la nariz. El teniente Teodulo estaba en su presencia haciéndole el saludo de ordenanza. Dio un grito de alegría. Una mujer puede ser vieja, mojigata, devota, tía, pero siempre se alegra al ver entrar en su cuarto a un lancero. —¡Tú aquí, Teodulo! —exclamó. —De paso, tía. —Pero abrázame, ven. —Ya está —dijo Teodulo. Y la abrazó. La tía Gillenormand fue a su tocador y le abrió. —Te quedarás con nosotros lo menos una semana. —Me marcho esta tarde, tía. —No es posible. —Matemáticamente. —Quédate, Teodulito, te lo ruego. El corazón dice que sí, pero la consigna dice que no. La historia es muy sencilla. Cambiamos de guarnición. Estábamos en Melun y nos llevan a Gaillon. Para ir de la antigua guarnición a la nueva tenemos que pasar por París y me he dicho, voy a ver a mi tía. Pues aquí tienes por la molestia. Y le puso 10 luises en la mano. Por el placer, querréis decir, querida tía. Teodulo la abrazó por segunda vez y ella tuvo el placer de que la rozara un poco el cuello con los cordones del uniforme. ¿Haces el viaje a caballo con tu regimiento? No, tía. He querido veros y tengo un permiso especial. El asistente lleva mi caballo y yo voy por la diligencia. Y a propósito, tengo que preguntaros una cosa. ¿El qué? ¿Está de viaje también mi primo Mario Pontmercy? ¿Cómo sabes tú eso? Dijo la tía súbitamente excitada en lo más vivo de la curiosidad. Al llegar he ido a la diligencia a tomar mi asiento en berlina. ¿Y qué? Que había ido ya un viajero a tomar un asiento en Imperial y he visto su nombre en la hoja. ¿Qué nombre? Mario Pontmercy. Ah, pícaro, exclamó la tía. Tu primo no es un muchacho de juicio como tú. Decir que va a pasar la noche en diligencia. Como yo. Pero tú lo haces por obligación y él por desorden. Ah, dijo Teodulo. En esto sucedió una cosa notable a la señorita Gillenormand. Se le ocurrió una idea. Si hubiera sido hombre, se habría dado una palmada en la frente. ¿Sabes que tu primo no te conoce? Preguntó repentinamente a Teodulo. No, yo le he visto, pero él nunca se ha dignado mirarme. ¿Y vais a viajar juntos? Él en el Imperial, yo en la berlina. ¿A dónde va esa diligencia? A los Andelis. ¿Y va allí Mario? Sí, como no sea que haga lo que yo y se quede en el camino. Yo bajo en Vernon para tomar la silla de Gaillon. No sé el itinerario de Mario. Mario, qué nombre tan vulgar. Qué ocurrencia el haberle llamado Mario. Pero tú a lo menos te llamas Teodulo. Mejor quisiera llamarme Alfredo, dijo el oficial. Escucha, Teodulo. Ya escucho, tía. Pon atención. Pongo atención. ¿Estás? Sí. Pues bien, Mario se ausenta a menudo. ¿Eh? Viaja. Ah. Duerme fuera de casa. Oh. Quisiéramos saber qué hay en esto. Teodulo respondió con la calma de un hombre curtido. Algún amorío. Y con esa risa entre cuero y carne que pone de manifiesto la certidumbre, añadió: ¿alguna chica? Es evidente, dijo la tía, que creyó oír hablar al señor Gillenormand y que sintió salir irresistiblemente su convicción de esta palabra chica,
acentuada casi de la misma manera por el tío y el sobrino. Después añadió: haznos un favor, sigue un poco a Mario. Esto te será fácil porque no te conoce. Y supuesto que hay una chica, haz por verla. Nos escribirás la aventura y se divertirá el abuelo. No le gustaba mucho a Teodulo este espionaje, pero los 10 luises le habían conmovido y creía que podrían traer otros detrás de sí. Aceptó pues la comisión y dijo: como queráis, tía, añadiendo por lo bajo: ya estoy convertido en dueña. La señorita Gillenormand le abrazó. No harías tú nunca esto, Teodulo. Tú obedeces a la disciplina, eres esclavo de la consigna, eres un hombre escrupuloso y fiel a tus deberes, y no abandonarías a tu familia por ir a ver a una muchacha. El lancero, satisfecho, hizo el mismo gesto que haría el célebre ladrón Cartucho, elogiado por su probidad. En la noche que siguió a este diálogo, Mario subió a la diligencia sin sospechar que iba vigilado. En cuanto al vigilante, la primera cosa que hizo fue dormirse con un sueño completo y concienzudo. Argos pasó roncando toda la noche. Al despuntar el día, el mayoral de la diligencia gritó: ¡Vernon! ¡Relevo de Vernon! ¡Los viajeros de Vernon! Y el teniente Teodulo se despertó. Bueno, murmuró medio dormido aún, aquí es donde me bajo. Después empezó a despejarse su memoria poco a poco, y se acordó de su tía, de los 10 luises y de la promesa que había hecho de contar los hechos y los gestos de Mario. Esto le hizo reír. Ya no estará tal vez en el coche, pensó abotonándose el peto. Ha podido quedarse en Poissy y ha podido quedarse en Triel. Si no ha bajado en Melun, puede haber bajado en Mantes, a menos que no se haya apeado en Rolboise, o que no haya llegado hasta Passy, pudiendo allí volver a la izquierda hacia Évreux, o a la derecha hacia La Roche-Guyon. Echadle un galgo, tía. ¿Qué diablos voy a escribir ahora a esta buena vieja? En aquel momento apareció en la vidriera de la berlina un pantalón negro que descendía de la imperial. ¿Será Mario?, se dijo el teniente. En efecto, era Mario. Al pie del coche y entre los caballos y los postillones, una jovencita del pueblo ofrecía flores a los viajeros. Llevadme flores, señoras, dijo. Mario se acercó a la joven y le compró las flores más hermosas que llevaba en la cesta. Por de pronto, dijo Teodulo saltando de la berlina, esto ya me interesa. ¿A quién diantres va a llevar esas flores? Es preciso que sea una mujer muy guapa para merecer tan hermoso ramillete. Quiero conocerla. Y no ya por mandato, sino por curiosidad personal, como los perros que cazan por cuenta propia, se puso a seguir a Mario. Este no fijó la atención en Teodulo. De la diligencia bajaron algunas mujeres elegantes, no las miró. Parecía que no veía nada alrededor. Está enamorado, pensó Teodulo. Mario se dirigió hacia la iglesia. Magnífico, dijo Teodulo. La iglesia, eso es. Las citas sazonadas con un poco de misa son las mejores. No hay nada tan exquisito como una ojeada que pasa por encima de Dios. Mario llegó a la iglesia, pero no entró. Dio la vuelta por detrás de la cabecera del templo y desapareció en el ángulo de uno de los estribos del ábside. La cita es fuera, dijo Teodulo. Veamos la chica. Y se adelantó de puntillas hacia el sitio en que había dado la vuelta Mario. Cuando llegó allí, se quedó estupefacto. Mario, con la frente entre ambas manos, estaba arrodillado en la hierba sobre una tumba. Había deshojado el ramo. En el extremo de la fosa, en la alturita que indicaba la cabecera, había una cruz de madera negra con este nombre en letras blancas: el coronel barón de Pontmercy. Oíase sollozar a Mario. La muchacha era una tumba. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. Mármol contra granito. Allí era donde había ido Mario la primera vez que se ausentó de París.
Allí iba cada vez que el señor Gillenormand decía: pasa la noche fuera. El teniente Teodulo se quedó desconcertado a consecuencia de este encuentro inesperado de un sepulcro, experimentando una sensación desagradable y singular que no hubiera podido analizar y que se componía del respeto a una tumba y del respeto a un coronel. Retrocedió, pues, dejando a Mario solo en el cementerio, y hubo en esta retirada algo de disciplina. Presentósele la muerte con grandes charreteras y casi la hizo el saludo militar. No sabiendo qué escribir a la tía, tomó el partido de no escribirla, y probablemente no hubiera tenido resultado alguno el descubrimiento hecho por Teodulo sobre los amores de Mario, si por una de esas coincidencias misteriosas tan frecuentes en la casualidad, la escena de Vernon no hubiese tenido, por decirlo así, una especie de eco en París. Mario volvió a Vernon 3 días después, muy temprano. Llegó a casa de su abuelo, y cansado de las 2 noches que había pasado en la diligencia, conociendo la necesidad de reparar su insomnio con una hora de escuela de natación, subió rápidamente a su cuarto, y sin emplear más tiempo que el necesario para quitarse el levitón de viaje y el cordón negro que llevaba al cuello, se fue al baño. El señor Gillenormand se levantó de madrugada como todos los viejos fuertes, le oyó entrar y se apresuró a subir lo más pronto que le permitieron sus viejas piernas la escalera del cuarto de Mario, con objeto de abrazarle y de preguntarle al mismo tiempo para vislumbrar de dónde venía. Pero el joven había empleado menos tiempo en bajar que el octogenario en subir, y cuando el abuelo Gillenormand entró en la buhardilla, ya Mario había salido. La cama estaba hecha, y sobre ella estaban tendidos el levitón y el cordón negro. Mejor quiero esto, dijo el señor Gillenormand, y un momento después entró en la sala en que estaba sentada la señorita Gillenormand bordando sus ruedas de cabriolé. La entrada fue triunfal. El señor Gillenormand llevaba en una mano el levitón y el cordón en la otra. Victoria, exclamó, vamos a penetrar el misterio, vamos a saber el fin del fin, vamos a palpar los libertinajes de nuestro hombre reservado. Ya tenemos aquí la novela, tengo el retrato. En efecto, del cordón pendía una cajita de tafilete negro, muy semejante a un medallón. El viejo tomó la caja y la contempló algunos momentos sin abrirla, con ese aire de voluptuosidad, de placer y de cólera de un pobre diablo famélico que viese pasar por sus narices una magnífica comida que no fuese para él. Porque esto es evidentemente un retrato. Yo no me engaño. Esto se lleva tiernamente sobre el corazón. ¡Qué tontos son! Algún abominable feosticón que hará temblar probablemente. Los jóvenes tienen hoy tan mal gusto. Veámosle, padre, dijo la vieja solterona. La caja se abrió apretando un resorte, pero no encontraron en ella más que un papel cuidadosamente doblado. De la misma al mismo, dijo el señor Gillenormand echándose a reír. Yo sé lo que es esto, un billete amoroso. Ah, leámosle, dijo la tía. Se puso los anteojos, desdoblaron el papel y leyeron esto. Para mi hijo. El emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo. La Restauración me niega este título que he comprado con mi sangre. Mi hijo le tomará y le llevará. No hay que decir que será digno de él. Lo que el padre y la hija experimentaron entonces no puede decirse. Se quedaron helados como por el soplo de una calavera. No se dijeron ni una sola palabra. Solamente el señor Gillenormand dijo en voz baja y como hablándose a sí mismo: es la letra de ese acuchillador. La tía examinó el papel, le volvió en todos sentidos y después le volvió a poner en la cajita. En aquel momento cayó al suelo del bolsillo de la levita un paquetito cuadrado, envuelto en papel azul. La señorita Gillenormand le recogió y desdobló el papel azul. Era el 100 de tarjetas de Mario. Cogió una y se la dio al señor Gillenormand, que leyó: el barón Mario Pontmercy. El viejo llamó y acudió Nicolasita. El señor Gillenormand cogió el cordón, la caja y la levita,
lo tiró al suelo en medio de la sala y dijo: llévate esos guiñapos. Pasó una hora larga en el más profundo silencio. El viejo y la solterona se habían sentado volviéndose la espalda y pensaban cada uno por su parte probablemente lo mismo. Al cabo de esta hora, la tía Gillenormand dijo: estamos lúcidos. Algunos momentos después apareció Mario. Volvía del baño. Antes de haber atravesado el umbral del salón, vio a su abuelo, que tenía en la mano una de sus tarjetas. El abuelo, al verle, exclamó con su aire de superioridad plebeya y burlona, que tenía algo de fulminante: vaya, 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 vaya. Ahora eres varón. Te felicito. ¿Qué quiere decir esto? Mario se ruborizó ligeramente y respondió: eso quiere decir que soy hijo de mi padre. El señor Gillenormand dejó de reírse y dijo con dureza: tu padre soy yo. Mi padre, dijo Mario con los ojos bajos y gravemente, era un hombre modesto y heroico, que sirvió gloriosamente a la República y a Francia, que fue grande en la historia más grande que han hecho los hombres, que vivió un cuarto de siglo en el campo de batalla, por el día bajo la metralla y las balas, y de noche entre la nieve, en el lodo, bajo la lluvia, que tomó 2 banderas, que recibió 20 heridas, que ha muerto en el olvido y en el abandono, y que no ha cometido en su vida más que 2 faltas: amar demasiado a 2 ingratos, a su país y a mí. Esto era más de lo que el señor Gillenormand podía oír. A esta palabra, la República se había levantado, o por mejor decir, se había enderezado repentinamente. Cada una de las palabras que Mario acababa de pronunciar había hecho en el rostro del viejo realista el efecto del soplo de un fuelle de fragua sobre un tizon encendido. De oscuro había pasado a rojo, de rojo a purpúreo, y de purpúreo al color de la llama. Mario, exclamó, abominable criatura, yo no sé lo que era tu padre, no quiero saberlo, no sé nada, no lo sé, pero lo que sé es que entre esa gente no ha habido nunca más que miserables, que todos ellos son unos perdidos, asesinos, gorros rojos, ladrones. Digo que todos, repito, que todos. Yo no conozco a ninguno. Repito que todos. ¿Lo oyes, Mario? Ya lo ves, eres tan varón como mi zapatilla. Todos eran bandidos que han servido a Robespierre. Todos forajidos que han servido a Bonaparte. Todos traidores que han vendido a su rey legítimo. Todos cobardes que han huido ante los prusianos y los ingleses en Waterloo. Esto es lo que sé. Si vuestro padre es de ellos, lo ignoro. Lo siento. Tanto peor. Soy vuestro servidor. A su vez, Mario era el tizón y el señor Gillenormand el fuelle. Mario temblaba de pies a cabeza. No sabía qué hacer. Le ardía la frente. Era el sacerdote que ve arrojar al viento todas sus hostias, el faquir que ve a un pasajero escupir a su ídolo. Era imposible que tales cosas se hubiesen dicho delante de él impunemente. ¿Pero qué había de hacer? Su padre acababa de ser pisoteado y humillado en su presencia. Pero, ¿por quién? Por su abuelo. ¿Cómo vengar al uno sin ultrajar al otro? Le era igualmente imposible insultar al abuelo y no vengar a su padre. De un lado tenía una tumba sagrada, de otro unos cabellos blancos. Permaneció algunos instantes aturdido y vacilante, con aquel torbellino dentro de la cabeza. Después levantó los ojos, miró fijamente a su abuelo y gritó con voz tonante: ¡Abajo los Borbones! ¡Abajo ese cerdo de Luis XVIII! Luis XVIII había muerto hacía 4 años, pero a Mario esto no le importaba. El anciano pasó del color escarlata a una blancura mayor que la de sus cabellos. Se volvió hacia un busto del señor duque de Berry que estaba encima de la chimenea y le saludó respetuosamente con cierta majestad singular. Después pasó 2 veces lentamente y en silencio desde la chimenea a la ventana y desde la ventana a la chimenea, atravesando toda la sala y haciendo resonar el pavimento como si anduviese por él una figura de piedra. A la segunda vez se inclinó ante su hija, que asistía a esta escena con el estupor de una oveja, y le dijo sonriéndose
con una sonrisa casi tranquila. Un varón como este caballero y un plebeyo como yo no pueden vivir bajo un mismo techo. Y después, enderezándose, pálido, tembloroso, temible, con la frente ensanchada por la terrible radiación de la cólera, extendió el brazo hacia Mario y le gritó: «Vete». Mario salió de la casa. Al día siguiente, el señor Gillenormand dijo a su hija: «Enviaréis cada 6 meses 70 doblones a ese bebedor de sangre, y no me volveréis a hablar de él». Y como tenía aún una inmensa cantidad de furor que no sabía en qué emplear, siguió llamando de vos a su hija por espacio de más de 3 meses. Mario, por su parte, había salido indignado, una circunstancia que, debemos decir, agravó aún su exasperación, porque siempre hay alguna pequeña fatalidad que complica los dramas domésticos y aumenta los motivos de queja, aunque no aumente los verdaderos agravios. Nicolasita, al llevar precipitadamente por orden del abuelo los guiñapos de Mario a su cuarto, había dejado caer, sin saberlo, y probablemente en la escalera de la buhardilla, que era oscura, el medallón de tafilete negro que contenía el papel escrito por el coronel. Ni el papel ni el medallón pudieron ser habidos, y Mario quedó convencido de que el señor Gillenormand, porque desde aquel día llamó así a su abuelo, había echado al fuego el testamento de su padre. Sabía de memoria las pocas líneas escritas por el coronel, y por consiguiente nada había perdido. Pero el papel, la letra, aquella reliquia sagrada, todo esto era su mismo corazón. ¿Qué habían hecho de ello? Mario se había ido sin decir ni saber a dónde, con 30 francos, su reloj y algunas ropas en un saco de noche. Subió a un cabriolé de plaza, le tomó por horas, y se dirigió a la aventura al barrio latino. ¿Qué iba a ser de Mario? Fin del capítulo 8.